6 de la mañana, 24 minutos. Continuamos con esta actualización de noticias de la mañana y hablamos ahora de economía, porque ayer el gobierno nacional anunció que desde el próximo 1 de febrero va a comenzar a bajar el valor de la gasolina en el país. Esto según lo dijo el ministro de Minas, Edwin Palma, en su visita a la ciudad de Barranquilla. Dijo que la reducción se debe a que el presidente, según sus palabras, cogió el toro por los cachos para administrar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Alejandro Rosales, ¿qué más dijo el ministro y cómo funcionaría esto? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. El precio de la gasolina en Colombia podría comenzar a disminuir a partir del próximo 1 de febrero, según lo confirmó en Barranquilla el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en línea con lo que ya había anunciado previamente el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el ministro Palma, esta reducción no obedece a subsidios temporales, sino a un manejo estructural del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que, como lo destacó el funcionario, durante años generó una alta carga fiscal para el Estado. Bueno, esa es una muy buena noticia, el presidente lo ha señalado. Yo espero del próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que en efecto va a empezar a bajar el combustible, ya no de forma ficticia, como lo hicieron los gobiernos anteriores, subsidiando la gasolina con el presupuesto de todos los colombianos, sino de una forma real, habiendo cogido el toro por los cachos como cogió el presidente Gustavo Petro, la administración del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, desmontando esos subsidios. El anuncio se produce luego de que el presidente Gustavo Petro explicara que la disminución en los precios sería posible gracias al pago de la deuda acumulada del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y al fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar. Dos factores clave que inciden directamente en la estructura de costos de los combustibles en el país. Sin embargo, no hay que olvidar que hace solo unos días empezó a regir el nuevo incremento en los precios de la gasolina corriente y el diésel, estando el primero de ellos por encima de los 16.000 pesos. En Barranquilla yo acabo de tanquear y me costó casi 15.900 pesos, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Pues precisamente hablando de economía, otra de las noticias que ha dado mucho de qué hablar durante esta semana ha sido el hecho de los gobernadores que le están pidiendo al gobierno nacional que no cobren el impuesto a los licores, que estaría afectando la economía de diferentes departamentos. Precisamente el gobierno está buscando desarticular esta rebelión de gobernadores, precisamente pues así se ha llamado. Para este lunes esperan recibirlos en el Ministerio de Hacienda y buscan también llegar a un acuerdo con los mandatarios regionales que están alistando ya tutelas y actos administrativos para frenar este decreto de emergencia económica que estaría poniéndole más impuestos a los licores en las regiones. Andrés Carmona. Mediante la zanahoria y el garrote, el gobierno trata de desactivar la rebelión de los 32 gobernadores, quienes se pararon en la raya en contra del decreto 1474 de 2025, que establece medidas tributarias en el marco de la emergencia económica y social decretada a finales del mes de diciembre y que establece nuevos impuestos como el aumento del IVA y el impoconsumo a licores y cigarrillos. Aunque el garrote lo encabezan tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, quienes anunciaron acciones judiciales en contra de los gobernadores que emitan actos administrativos desconociendo las medidas del decreto de emergencia económica, la zanahoria viene por parte del Ministerio de Hacienda, quien invitó a los gobernadores a una reunión el próximo lunes 19 de enero a las 8 de la mañana, en el que tratarán de explicar los detalles del decreto y buscar puntos de acuerdo. Incluso el director de la DIAN, Carlos Betancur, esta mañana en Mañanas Blue dejó claro que las medidas que establece el decreto no tocan las rentas departamentales que son necesarias para temas como salud, educación y deporte. Si una botella de aguardiente sube, que si se transferiría todo, subiría por ahí un 25% para unos 10.000 pesos, pero subiría el consumo, disminuiría muchísimo menos, de manera que en realidad la erosión la caída del consumo no va a ser significativa, por ende no va a ser significativa la disminución de la base gravable de los impuestos territoriales y por ende no va a ser significativa la disminución de sus rentas. Ahora, el panorama entre los gobernadores
es variado. Hay algunos que están dudando asistir a la reunión, como por ejemplo quien encabezó esta rebelión, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien consideró que el momento de dialogar, que el momento de llegar a acuerdos era antes de expedir el decreto. No estoy seguro, lo estoy pensando. Yo creo que ese canal de diálogo debió haberse establecido hace mucho tiempo. Nosotros le preguntábamos ayer al presidente de la federación, el director ejecutivo, el doctor Didier, si el gobierno nacional lo había llamado a fin de año para tratar este tema, para concertar, y dijo que no. Entonces, ahora, hay gobernadores cercanos al gobierno que, si bien manifestaron su preocupación por las medidas que se adoptan en el decreto 1474, sería totalmente inconveniente no aplicarlos y que debe ser la Corte Constitucional quien deba suspender los efectos si considera que transgrede la Carta Magna. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Por lo tanto, el efecto que va a producir ese incremento del IVA lo sentimos nosotros en la disminución de esas rentas, y eso va a afectar la salud, va a aumentar el contrabando y, por supuesto, las rentas ilegales. Todavía no hay confirmación de cuántos gobernadores asistirán a la reunión del lunes en la mañana. Lo que sí es cierto es que la Federación Nacional de Departamentos, en cabeza de Didier Tavera, sí participará en la reunión, lo que podría significar un nuevo episodio de las tensiones entre las regiones y el gobierno nacional. Andrés, muchas gracias. Por otro lado, la industria licorera y los gremios están asegurando que con el decreto de emergencia económica, el licor, en específico el aguardiente, puede que aumente hasta en un 48%, lo que puede generar consecuencias graves como el contrabando de este tipo de licores. Mientras esto ocurre, el gobierno lo niega, asegurando que estos productos no tienen por qué subir tanto en el precio. Nicolás Rodríguez. Arranquemos por el gobierno. Según el director de la DIAN, Carlos Betancur, con la emergencia económica y el aumento del 19% del IVA, por lo menos 14 puntos de este porcentaje serán para la financiación de las causas de emergencia del gobierno, y los 5 restantes seguirán siendo para la alcaldía y las gobernaciones, para específicamente usarlos en financiación en salud y educación. Ahora, desde la DIAN dicen que no va a haber incremento de precios porque son inelásticos, pero según los expertos, esto no sería así. Desde la empresa de licores de Caldas advirtieron que por lo menos el aumento de una botella de aguardiente amarillo de Manzanares será del 43%, y para el caso del ron el aumento sería superior al 55%, cifra que confirma el gerente de licores de Caldas, el doctor Diego Angelilis. Son unas salsas que hacen que en este caso no se disminuya el consumo de los licores destilados, sino que se busque el contrabando y el licor adulterado. No se tiene en cuenta que las industrias como la nuestra en los últimos 2 años ha girado a la salud y la educación de los colombianos en cada departamento más de 1.5 billones de pesos. Por su parte, quienes dependen de estos precios son los bares, restaurantes y discotecas. Desde el gremio dicen que el incremento puede ser superior del 48% en total para las botellas de aguardiente y el 40% por lo menos para el whisky, lo cual desincentivaría la compra de licor, pero asimismo el contrabando se dispararía. Camilo Espina es el presidente de Asobares. Muchos de esos impuestos que pretenden recaudar, lamentablemente, se va a pasar a licores, o bien sea falsificados, adulterados, que sería el peor escenario, que es el que afecta a la salud pública como tal, y también al contrabando, desestimulando así la compra en términos de unidades y, por supuesto, disminuyendo el recaudo, que es lo que pretendían aumentar. Una botella de aguardiente estaría incrementando el precio cerca del 48% y una botella de whisky cerca del 40%. Entre tanto, Asocapital radicó una solicitud ante la Corte Constitucional para detener este decreto, declarando que tiene efectos jurídicos graves e irreparables en el sector. Muchas gracias, Nicolás. Pues desde el departamento del Valle, su gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, advirtió que el incremento al impuesto de los licores y los cigarrillos podría agravar la crisis financiera en el sistema de salud. Stephanie. Pues Miguel, persiste la tensión entre la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el gobierno nacional por esta decisión que ella junto a otros mandatarios departamentales tomaron de no acatar el decreto de la emergencia económica que incrementa el impuesto especialmente a licores y cigarrillos. La mandataria vallecaucana reiteró que esta es una medida que lo que hará es incentivar el contrabando en la región, y lo que más le preocupa es que las ganancias que se generen no quedan en el departamento, por lo que no va a poder ser invertidas en salud o educación. Según los primeros
cálculos, el Valle del Cauca dejaría de recibir cerca de 800.000 millones de pesos para financiar los programas sociales. Aquí tenemos que ponerle rostro a los temas. Aquí nosotros estamos gastándolo en algo que son derechos fundamentales, que es la salud y la educación. Estamos con problemas nacionales por el tema de la salud. Ahora sí que peor que no tengamos nosotros cómo pagar el régimen subsidiado y si no vamos a tener cómo darle la salud en definitiva a los usuarios. Pues yo tengo que decirle al gobierno nacional que sería muy chévere que se vinieran para los territorios, que no definan solamente en el escritorio allá en Bogotá, sino que se venga para las regiones a definir en el territorio, no en el escritorio como lo hacen muchas veces. Y es que la venta de licores en el Valle del Cauca significa un importante ingreso de recursos, pues en el 2025 se destinaron 145.000 millones de pesos a sectores como la salud, la educación y el deporte. Se está a la espera entonces del encuentro de este lunes con el ministro de Hacienda para encontrar una solución a las tensiones que aún se mantienen, Miguel. Stephanie, gracias. Y seguimos hablando de economía, pero de otro tema y que tiene que ver con los peajes, porque hay un nuevo golpe al bolsillo de los colombianos, porque este incremento en los precios de los peajes ya está en vigencia. En la vía al llano, que puede ser uno de los trayectos con los peajes más costosos, pues obviamente están preocupados en la ciudad de Villavicencio porque esto podría afectar el turismo. Carlos Andrés Pérez. Muy molestos se mostraron los gremios económicos del Meta al conocer el aumento del casi 10% en el precio de los peajes por la vía al llano, una vía que durante el año siempre presenta una eventualidad, como cierres, manifestaciones o derrumbes. Hugo López, presidente de la Cámara de Comercio, se pronunció al respecto. Hay una posición completamente de inconformismo, de un llamado al presidente de la República, al gobierno nacional, para que de alguna manera busquemos un alivio a los empresarios de la jurisdicción, ya que por varias ocasiones se han visto afectados por la cantidad de accidentes y de situaciones que ha tenido la vía Bogotá-Villavicencio, y hoy cuando los empresarios de la región están tratando de superar esas situaciones que se han presentado el año inmediatamente anterior, se ven hoy enfrentados al alza de peajes que ya es el 10%. Y es que para los vehículos particulares que antes pagaban 61.500 pesos por trayecto, ahora deberán pagar 67.700 pesos. Los buses de transporte de pasajeros también pagarán más, y esto se verá reflejado en el costo del pasaje. Al respecto, Alcides Socarrás, gerente de la terminal de transporte. Por consiguiente, lo que resulta es un incremento en este momento de un 15 a un 17% en el valor del pasaje. Por ejemplo, un pasaje para Bogotá pasó de costar 45.000 pesos a 51.000 pesos en temporada baja. Lo mismo pasará con los vehículos de carga que transportan víveres, animales, enseres y otros elementos que terminarán impactando la canasta familiar y el consumidor final. Estás escuchando Blue Radio. Si es opinión. ¿A qué está jugando y cuál es la estrategia, su merced, del presidente del Moneco, Donald Trump, al hablar por teléfono con Delcy Rodríguez, reconocerla como presidente interina de Venezuela y luego recibir en un almuerzo privado a la líder de la oposición, doña María Corina Machado, su merced? Señorita, el presidente Trump está jugando a muchas bandas en Venezuela. Lo que necesita es la gran debilidad de China hacia el futuro. Es que no tiene suficiente energía. Necesita petróleo de Irán, de Rusia, de Venezuela, y empezar a golpear ahí, pues es estratégico, además, porque China se ha ido quedando con las reservas. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Amor y romance, ¿serán la misma cosa? Las mujeres necesitamos, ¿no?, vivir ese romance, necesitamos ser amadas, que nos tengan esos detalles, que nos llamen, que nos busquen, que nos den cosas, pero nuestra pareja parece que en el tiempo de conquista tal vez lo hizo y ahora no, y no le nace, y yo se lo digo, Lina, pero es que yo le digo y él aún así no cambia, claro, porque él no tiene esa necesidad de romance, yo sí. Ahora yo te invito, mujer, a comprender cuál es. 6 de la mañana, 38 minutos. Hablamos ahora de temas que tienen que ver con la salud de los colombianos y una advertencia que hicieron desde el Observatorio de Vacunación acerca de la alerta en la reducción
crítica del presupuesto del programa ampliado de inmunizaciones PAI, que estas son las vacunas que se aplican a todas las personas en Colombia. Esta disminución en el dinero que se le está entregando sería por más de 772.000 millones de pesos que están solicitados al Ministerio de Salud. Sin embargo, esto no se llevó a cabo, no se autorizó y solamente aprobaron 190.000 millones de pesos. Jessica Gutiérrez. El profesor Luis Jorge Grandes, director del Observatorio de Vacunación, alertó sobre una reducción en la asignación presupuestal destinada al programa ampliado de inmunizaciones, encargado de la vacunación en el país. Según explicó, el Ministerio de Salud habría solicitado recursos por 772.000 millones de pesos para asegurar las coberturas, pero el monto autorizado por Planeación Nacional fue solamente de 190.000 millones, lo que equivale a un 24% de lo requerido. En Blue Radio hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. No hay vacunas, ha habido problemas, no se están contratando los equipos PAI de Plan Ampliado de Inmunizaciones Territoriales. La gente requiere vacunas. También señaló que el programa ampliado de inmunizaciones se enfrenta a dificultades operativas, entre ellas la falta de contratación de los equipos territoriales encargados del programa y la escasez de vacunas en varios puntos del país, por lo que le hicieron un llamado al gobierno nacional para que garantice la adquisición de vacunas, especialmente para menores de 5 años, gestantes y adultos mayores. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Pues precisamente tenemos en línea en este momento al doctor Luis Jorge Hernández, el médico epidemiólogo, que es el coordinador precisamente de este Observatorio de Salud Pública y Epidemiológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, gracias a Blue Radio. Doctor, escuchamos hace unos minutos esta denuncia grave acerca de la reducción de este presupuesto para la vacunación en el país. ¿Cuáles serían las vacunas que se verían más afectadas con esta disminución del presupuesto? Bueno, recordemos que hay un plan amplio de inmunizaciones que tiene casi 25 biológicos, pero resaltar las vacunas que se llaman trazadoras, la vacuna triple viral, sarampión, rubiola, pertusis, que se coloca a los 18 meses, a los 5 años, la pentavalente, muy importante, la BCG, las vacunas que se colocan en las gestantes, tétanos, difteria, tosferina, la vacuna de influenza. No estamos bien en coberturas, no cumplimos el año 2025 con coberturas superiores al 95%. Entonces es preocupante esto que está pasando con las vacunas. Y doctor, ¿ustedes por qué creen que se debe este recorte en el presupuesto por parte del gobierno? ¿Han dicho algo de pronto? ¿Ustedes han expresado alguna queja? ¿Han pedido de pronto alguna explicación al Ministerio de Salud? Sí, el Ministerio de Salud reconoce que hubo esa disminución, que solo se dio una cuarta parte de lo solicitado, que no alcanza. El Ministerio dice que va a sacar recursos de otro lado, que va por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que tenía unas reservas, pero no es claro. No es claro de dónde van a salir los recursos, no es claro tampoco cómo se va a garantizar el escenario ante nuevas pandemias. Recordemos que no se está vacunando contra el dengue y hemos tenido epidemia de dengue, falta vacuna de fiebre amarilla, lo que viene de tosferina, influenza, AH3N2, ha habido casos de sarampión en Estados Unidos, en México, en el Cono Sur, nos puede llegar en cualquier momento. O sea, no podemos bajar la guardia en vacunación. Entonces nos preocupa que no se vaya a sostener esto en el tiempo para el 2026-2027. Doctor Hernández, y en ese caso, debido a esa baja en el presupuesto para las vacunas, ¿en cuánto podría disminuir la tasa de vacunación para este 2026 e incluso cuánto podría disminuir de cara al próximo año?
Mire, las proyecciones que ha tenido el Ministerio de Salud, que hizo para diciembre de 2025, la mayoría de territorios, la mayoría de municipios, departamentos no estaban cumpliendo con las coberturas de superiores al 95%. En vacunas como la BCG, la pentavalente, la triple viral, influenza en adulto mayor, los adultos mayores solo se está vacunando menos del 30%, neumococo menos del 20%. Entonces, si las cifras ya venían bajitas, pues estas cifras van a bajar más, un 20, un 30%, lo cual es grave porque las personas sin inmunización, sin vacunación, son más susceptibles a enfermar y morir. Entonces no podemos poner a la ciudadanía eso. El llamado al ministerio es que refuerce todo el plan ampliado de inmunizaciones. Doctor, ustedes desde el observatorio, ¿tienen de pronto alguna proyección de qué enfermedades podrían ser las que más se podrían presentar casos en el escenario de que no se esté vacunando, de que las vacunas definitivamente no se puedan conseguir? Sí, claro. Eventos como la misma fiebre amarilla, que no se ha controlado el brote. El gobierno dijo que en 2 meses iba a estar vacunado todo el mundo, no se cumplió. Fiebre amarilla, seguimos en brote. Podemos tener una reemergencia de dengue también. En el caso, por ejemplo, de influenza, grave porque se está vacunando menos del 30% de mayores de 60 años. No hay vacuna de COVID, por ejemplo, solo hay vacuna de COVID de gestantes, pero si un mayor de 60 años, por ejemplo, debe tener influenza, neumococo, virus sincitial, COVID. No hay COVID ni hay virus sincitial para mayores de 60 años. Entonces, esto es grave y sobre todo que las cifras están altas de enfermedad respiratoria en mayores de 60 años y en niños también. Hemos tenido brotes de tosferina. Entonces, todas estas enfermedades pueden aumentar si bajamos la guardia en el PAI. Y, doctor, ¿hasta cuándo tendría plazo el ministerio o cómo se puede hacer para arreglar y que se amplíe el presupuesto para las vacunas en el país? Desde ya el mismo gobierno le da menos recursos, le da solo una cuarta parte de lo que necesite. Entonces el ministerio tiene que hacer exigibilidad al presidente de la República, a Hacienda. Esto es muy grave. Es más, el país se comprometió a un plan de modernización de inmunizaciones, porque no solo es vacuna, es los anticuerpos monoclonales de larga duración también. Unas nuevas plataformas que las personas deben tener acceso y no lo va a haber. Colombia ya debería estar produciendo biológicos, vacunas. Estamos rezagados, nos puede llegar una nueva pandemia y no estamos preparados. Entonces, esto es una urgencia y a veces no el gobierno nacional no le da la importancia que merece. Doctor, usted decía hace unos minutos que las vacunas contra el COVID están escasas después de la pandemia, cuando pues se trajeron los millones de dosis que se necesitaban para poder vacunar a las personas contra el COVID. ¿En este momento no las hay? No las hay solo para gestantes, pero un adulto mayor no hay. Un adulto mayor en este momento debe tener 5 o 7 dosis de COVID-19, no la hay. Sí, no hay para adulto mayor. Entonces, el adulto mayor dice, oye, un punto donde vaya para gestantes, a ver si se la colocan. No hay. Entonces, es grave eso porque nos puede llegar una nueva variante de virus. Es que la pandemia no ha pasado, fue la fase de emergencia. Entonces, una lección que aprendimos de la pandemia es que hay que estar preparados para las vacunas. Súmele a eso que Estados Unidos bajó la guardia en vacunación. Por eso hay casos de sarampión en Estados Unidos. Eso nos puede llegar acá en cualquier momento y nos coge desprotegidos. Hay que reforzar todo esto. Bueno, pues ese es el escenario que nos está mostrando el director del Observatorio para la Vacunación en el país, el doctor Luis Jorge Hernández. Doctor Hernández, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio y pues quedamos atentos entonces al llamado que ustedes le están haciendo al gobierno. Gracias a Blue Radio y a la ciudadanía. Exijan su vacuna, vayan a su EPS, exijan que los vacunen. Hay que hacer exigibilidad de la vacunación. Muy bien, doctor, muchas gracias.